De actualidad. Hola, oyentes de Radio Sefará. Tenemos el gusto de volver a encontrarnos con Javier Bona. ¿Qué tal, Javier? Salom, un saludo para ti, Jorge, y para todos los oyentes de Radio Sefará. Sabes que me gusta venir aquí a contar las cosas que pasan por Aragón y por nuestra tierra. Claro, y sobre Aragón estás haciendo una serie de podcast, creo que del que vamos a hablar ya es el cuarto, que tienen que ver con las juderías medievales y lo que se conserva o lo que se sabe, y tú sabes mucho sobre cada uno de estos sitios. Hoy vamos a hablar de Híjar, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Fijar que es un sitio muy especial, porque ahí se dan una serie de circunstancias que fue un momento, yo creo que mágico de la historia de Sefarad en Aragón y especialmente en la judería de Teruel, pues desde luego Híjar es un emblema en estos momentos por muchas razones que vamos ahora a debatir, ¿no? La serie se basa especialmente en 12, aunque son casi 30 y tantos, casi 40, porque se repite, pero la serie son 12 podcasts, en inglés y en castellano. Y ahí afrontamos pues un poco la vida de esta aljama, que es una aljama muy pequeñita, que tiene gente además es muy especial porque es una aljama de señorío, el señorío de Híjar, y entonces tiene su barrio cristiano, su barrio musulmán, y el barrio de la judería es La Muela, es un barrio exento, pero pegado a la sinagoga y tiene una vista sobre el valle Martín espectacular, ¿no? Y entonces en este lugar tan pequeño se dieron muchas cosas importantes y todo empezó en el año 1480. En el 1480, un señor de Huesca, un joven, con casi 25 años, llega allí a Híjar, que se llama nada menos que Eliezer ben Abraham al-Antansí, que no es fácil de decir. Este hombre, este joven viene de Huesca huyendo de la Inquisición porque acaban de matar a su padre, que era notario de Huesca, y esto lo ha certificado y lo ha documentado Asunción Blasco, por permitir y colaborar en la circuncisión de un converso. Mira qué cosas más curiosas, Jorge, la vida. Al crear esta serie y ponerla en podcast, me escribió nada más ponerla una señora que me dijo que estaba emocionada de escucharla porque ella era descendiente directo del converso que circuncidaron por el cual murió el padre de Alantansí en 1480 en Huesca. Y digo, fíjate, qué casualidad, qué curioso, ¿no? Y él salió huyendo hacia el sur hasta encontrarse con esta pequeña población de Híjar que tenía cierto ambiente de libertad, entre otras cosas, porque llegó a un sitio donde el duque de Híjar protegía a los judíos. Eran parte de la vida de la ciudad y ahí estudió durante mucho tiempo, con unos cuantos años, hasta 1485, medicina y también hacía obras, transcribía obras, creaba todo un pensamiento y él era feliz allí, llegó y encontró su sitio. Y realmente fue muy importante su estancia allí en una judería, pues oye, 150 habitantes, unas 71 familias, 236 habitantes judíos de allí documentados. Y claro, él se encontró un sitio muy a gusto, con paz, protegido. Y un día ocurrió un hecho muy trascendente, y es que él estaba en la casa del rabí, junto a la sinagoga, estaban transcribiendo libros y copiando libros, y apareció un mercader de Zaragoza y comentó que había oído en Valencia el descubrimiento de una cosa que le llamaron la imprenta de Gutenberg. Y eso a él le trastornó. Esa noche no pudo dormir y él empezó a comprender la importancia de la imprenta para poder transmitir la obra que hasta ahora se hacía escrita a mano a través de una obra, de una impresión, ¿no? De un libro que se podía transmitir a muchos lugares y que se podía imprimir. Y así fue. La imprenta de Híjar de 1485 a 1490 imprimió 5 libros espectaculares, que te los voy a decir ahora, de la mano de Eliezer al-Antansí, de Salomón Zalmati, que fue el que puso el capitel, y Alfonso Fernández de Córdoba, que era un converso de Valencia que tenía mucha experiencia en impresión, y hicieron 5 incunables entre 1485 y 1490. El Tur Ora Ayim, el Nevin Aoranim y Profetas y Posteriores, el Pentateuco con Megilot y Hatot, perdona mi pronunciación, el Tui Yoredea y el Pentateuco con Targum y Rashi, nada menos. Se hicieron cientos de libros, se los llevaron cuando fueron con la expulsión, muchos de ellos en familias 1 y 2. Llegaron a muchos sitios, hasta el punto de que hoy
Se conservan 58 de ellos en las universidades de Oxford, en Londres, en Nueva York, en Madrid, en la Biblioteca Nacional, en Híjar y en Jerusalén. Fue un momento espectacular, porque estuvieron protegidos por el duque y en la misma casa del Palacio Ducal de Híjar, allí instalaron la imprenta. La tuvieron que construir desde cero, pero el converso, como os he dicho, que se llama de Córdoba, que es un tipo muy interesante, Alfonso Fernández de Córdoba, él creó desde los tipos hasta la impresión de las letras, para unas letras hebreas preciosas, y durante día y noche, porque vieron que esto se acababa con la persecución de la Inquisición, consiguieron imprimir todos estos libros y darlos al mundo, ¿no? En uno de esos momentos de tensión ya, cuando estaba a punto de morir el duque, un viajero de Zaragoza también venía de Sevilla y había estado viendo a unos amigos y había asistido a un auto de fe y había visto cómo habían quemado vivos a judíos por comer carne o por encender velas del sábado. Y él le dijo, eran mis amigos, eran gente que yo conocía. Y en ese momento él se dio cuenta de la importancia de lo que estaba haciendo y lo que suponía el peligro de la Inquisición. Él enseñaba la Torá, él transcribía la Torá, él estaba viviendo como judío, tenía tratos con conversos y además estaba imprimiendo obras en hebreo. Y entonces se expandió el miedo. Y en 1490, con la muerte del duque, fue la última obra que imprimieron y me impresiona mucho saber que todos los judíos de Híjar acudieron a su entierro en la iglesia para mostrar su respeto. Y él, este señor, salió de Híjar en 1492 y el peso de la bruma ya se esparció por donde fuera y hemos estado 500 años sin saber nada de él. Pero mira por dónde, hace 2 años, Noam Siena de la Universidad de Minnesota ha encontrado una carta de Joseph A. Cohen, publicada en griego, por eso no se conocía el texto, donde habla que conoció a Lantansi en Corfú, que estaba con Abravanel. Luego estuvo con Abravanel él, y luego estuvo de médico de la corte de Bayezid II en Constantinopla, accediendo a todo el poder del Imperio Otomano. Se instaló en Balat, en el barrio judío de Estambul, de Constantinopla, y él fue muy feliz, vivió muchos años allí y sabemos de su vida por esta carta, ¿no? Y es el cierre de una persona espectacular, de alguien que los judíos deben de conocer. Se ha hecho un documental, José Ángel Guimerá, sobre él, que se ha publicado y ha recorrido todas las bibliotecas del mundo estudiando estos libros, dándolos a conocer. Se ha publicado, bueno, se presentó en la Casa Sefarad, en muchos sitios, y yo les recomiendo que sigan no solo el podcast, sino la imagen de este hombre, que realmente es increíble. Es un ejemplo. A mí me recuerda mucho a Arama, que también conoció a Abravanel y estuvo en Nápoles con él, ya lo comentamos a mí. Los grandes sabios de Sefarad. También Arama, sus obras se publicaron después en Salónica y fue muy conocido, ¿no? Pero aquí no acaba todo. Aparte de ese barrio, de esas familias, de esa documentación, de todo lo que yo hago en el podcast, que presento al viajero, presento las familias, presento las fiestas judías, presento la sinagoga, la casa del rabino, toda la imprenta y la despedida, hay una cosa muy especial para los oyentes, y es que en Europa solo hay 16 sinagogas que se han conservado completas. Una de ellas es la de Híjar. En 1517 se transformó en iglesia porque había sido un almacén para que se hiciesen misas por Luis de Híjar, porque él quería pagar una misa a perpetuidad, ¿no? Y se transformó, pero fue todo muy rápido. ¿Y qué hicieron? Taparon el ejal con un retablo, mantuvieron la estructura, incluido la techumbre, y taparon las inscripciones hebreas de una maravillosa menorá. Y los bancos, y el abimá se desmontó, pero quedaron las bases, y en 2017 se empezaron las excavaciones arqueológicas con Antonio Hernández Prieto y otro arqueólogo que se llama Franco, y ha aparecido toda la estructura completa de la sinagoga, una menorá espectacular pintada en la pared, con unas inscripciones hebreas pintadas maravillosas. El ejal no está, pero está la estructura en yeso mudéjar espectacular que se conserva, la estructura del techo y restos de los bancos laterales, y en la excavación del centro del edificio aparecieron los pies donde estaban los hierros que sujetaban la plataforma de la teba. Y esto se conserva en Híjar hoy, y por eso os recomiendo que si alguno pasa por Aragón, uno de los sitios, además de Calatayud, por supuesto, y Zaragoza, debe visitar Híjar. Es un sitio muy especial.
Está, por situarnos geográficamente, primero que es un pueblo de pocos habitantes, ¿no? Ya Nos cuentan. muy poquitos, ¿no? No sé ahora te puedo decir, pero que no llegará a 1000 seguro, una cosa seguro que sí. Ujú. Y han recuperado con mucho cariño la historia de esta sinagoga, se valora mucho porque además se conserva también la estructura del barrio, ventanas, no la casa del rabí, pero sí el solar donde estuvo. O sea, y se puede visitar, se puede acceder ahora ya, después de que se ha restaurado, se ha abierto la antigua sinagoga, que es ermita, pero que no se hace prácticamente ritos cristianos ahora. Y está en Aragón, pero ¿está en Sí, qué en Teruel, provincia? en la provincia de Teruel, si se va por Zaragoza, muy cerquita de la zona de Belchite o por Zaragoza, pues llegas a Híjar en menos de una hora, estás allí, ya estás en Teruel. Es la parte del río Martín. Es Ujú. una muela espectacular que tenía un castillo-palacio y la iglesia, el barrio musulmán, el barrio judío y el barrio cristiano. Es un ejemplo de sefarad pequeño como Calatayud lo es de la sefarad, de una ciudad más grande, o Zaragoza también de una ciudad grande, ¿no? Que es Bueno, lo que estamos hablando. mencionabas por la zona también a Belchite, que es otro sitio del Sí, cual se está hablando últimamente, que hay descubrimientos, ¿no? exacto, exactamente. Además, aparte de la famosa batalla de la guerra civil y todo lo que ahí supuso la destrucción de esa ciudad, que hoy no vive nadie, está cerrada, es un Belchite nuevo el que construyó el Franco después fuera, ¿no? Pues se sabía de la existencia de esto porque Miguel Ángel Motis había publicado mucha documentación de los archivos notariales, de protocolos, y fue una ciudad que no era pequeña. Belchite para el entorno de Aragón entonces era importante. Y entonces pues llegaron los rumores de la idea de que pudiera estar la sinagoga, y un grupo de arqueólogos este verano ha excavado y ha encontrado también la teba y ha encontrado restos, probablemente, dicen ellos, de una pintura que pudiera ser igual a la menorá que se conserva en Híjar, que en la menorá de Híjar pues casi tiene 1 metro de alto, ¿eh? O sea, Ujú. es algo espectacular. Y la verdad es que me emociona entrar allí. De hecho, te voy a decir un detalle que me va a matar mi amiga Lucía Conte, que es una de las personas que ha promovido esto con a José Ángel Guimerá, con el Ayuntamiento de Híjar, y con Miguel Ángel Motis, Asunción Blasco y los arqueólogos y buena gente que ha colaborado. Pues los descendientes de Alan Tansí han estado en la sinagoga y han hecho un Kaddish por su memoria. Y Lucía me lo contó emocionada porque estaban llorando de emoción y que recuperar ese espacio y la memoria de esta persona, porque él sigue vivo en sus descendientes. Ujú. Y sus descendientes que estaban dispersos a través del Imperio Otomano, me imagino, Sí, ¿no? y luego, sí, y luego no sé la evolución, pero en estos momentos sé que viven en Israel, por lo Ujú. menos las familias que a mí me comentó, y que de hecho tienen hasta un grupo de WhatsApp, curiosamente. Ujú. Y hay que agradecerle también, pues eso, ¿no? Que tengan su propia tierra. A mí me emociona mucho esas descendencias, ¿no? A veces, lo mismo que el caso de los Alconstantini. Yo a Luca Ascoli le hago muchas bromas. Tienes que traerle un día a hablar porque es doctor en historia. La familia más importante y más larga que se pueda conocer en España judía es los Alconstantini. Desde el siglo XII hasta 1492, médicos, traductores, financieros, asesores del rey, traductores, diplomáticos, o sea, una familia de los Constantini impresionante, y siguen sus descendientes vivos, hoy viven en Ancona, en Italia. Pues Alantansí lo mismo, es otro lugar que también es de referencia para recuperar estas raíces, porque yo lo que quiero con estos podcasts es recuperar la voz a la gente que tuvo que marcharse y no pudieron expresarse. También les quiero dar cara y emocionar. Entonces, quien explica el podcast es Alan Tansí en primera persona y habla como judío y expresa todo lo que él siente y lo que siente el pueblo judío desde ese punto de vista y el sufrimiento que ellos tuvieron que llevar, y sus penas, sus vidas, sus alegrías, sus fiestas, absolutamente todo. Y eso es lo que voy a hacer ahora en Zaragoza. Ahora estoy haciendo Zaragoza y estoy muy emocionado también porque Zaragoza tiene una gran historia, como una de las juderías más importantes de Sefarad. Desde época romana ya probablemente había judíos en Zaragoza. Ujú. Y quiero, en este proyecto que ya llevo 4 y seguiré haciendo, pues ampliar eso, ¿no? Pasar, la imprenta democratizó el conocimiento sagrado en aquel momento, y el podcast, el audio digital, democratiza la memoria histórica. Entonces, para mí es más gratificante, aunque me cueste más dinero personalmente, que publicar un libro, que lo voy a hacer próximamente, pero llegar a la gente en cualquier parte del mundo, en inglés, en castellano, en hebreo, con estos podcasts, es emocionante porque lo puede hacer cualquiera en cualquier parte del mundo. Como dice en el podcast, Alan Tarsí me hace un podcast a mí, ¿no? Hablando de mi trabajo, y dice, pues hemos conseguido que no sea necesario pedir permiso para entrar en iglesias o en archivos. Está toda esa documentación, y yo lo que he extraído es toda esa documentación y he hecho los guiones de tal manera que todo lo que yo digo ahí está certificado documentalmente, Ujú. con todas las fuentes. Si no, ¿para qué nos vamos a inventar la historia? Puede tener errores, no te digo que no, pero yo lo que intento es dar voz a nuestros pasados, a nuestros judíos que eran aragoneses también.
Una pregunta, Alan Tansi, cuando se va de España, ¿sigue en el Imperio Otomano trabajando en cuestiones de imprenta o ya No, eso? no, esa era la ilusión que yo creo que él tenía, pero él estudió aquí en Níjar, en el Hospital de Santa Cruz, medicina. Y claro, sabía idiomas y él sabía, conoció todos los tratados desde Maimónides, sabía hebreo, sabía árabe, sabía y ahí aprendió hasta muchas lenguas y conocía a mucha gente. Y entonces lo que parece ser es que él vivió bastante tiempo y asesoró y curó a la familia real, a grandes militares, a diplomáticos, conoció a mucha gente que estuvo en aquel momento y fue muy valorado, muy querido por su discreción y por su buena fe. Ujú. No, porque esta historia me recordaba también a otra familia, también creo que es de origen español, aunque localizada en Italia, los Soncino, que también se Sí, dedicaron al tema de la imprenta y que luego exactamente, ellos sí exactamente. siguieron en el Imperio Otomano. Claro, y fueron a Salónica y fueron los que imprimieron el libro de Arama, de Isaac Arama, a través de sus hijos. Meir Arama, que fue rabino en Zaragoza, y Salomón Arama. Y ellos fueron los que con Sodino imprimieron los dos libros más importantes que luego fueron un bestseller en toda la diáspora sefardí. Porque toda la experiencia que el Calatayud, él tuvo que luchar contra la Inquisición, contra los sermones de los dominicos, contra el interés que mostraban algunos judíos en hacerse cristianos, y todo lo que él luchó a través de su inteligencia, las obras que él publicó, los discursos que echó en esa sinagoga en Calatayud, marcaron después la época y la vida de la diáspora. Pues nada, no sé si tienes algo más que agregar, porque yo creo que lo que tengas que agregar lo tiene que ir a oír la gente en estos Claro, podcasts. claro, Están, exactamente. no lo mencionamos, pero están ¿en qué plataformas? Pues mira, los tenéis en iVoox, en Spotify y en Apple Podcast. Son gratuitos. Yo os me agradecería que suscribáis, que es gratuito para cada vez que suba un podcast nuevo lo oigáis. Y lo oigáis con mucho corazón. No tiene sonido de música, no tiene imágenes, es solo la palabra. Para escucharla relajada, sentarse, cerrar los ojos y recibir lo que él te va a contar, que es muy interesante. Una vez que te acostumbras, engancha. Y es muy respetuoso. Y Yo para insisto que encontrarlo, ¿qué pondremos? ¿Judería en, medieval? O, de Híjar o Judería Medieval de Tarazona o Judería Medieval de Zaragoza. ya, Calatayud, ¿no? Y ahora me arrepiento de no haberlo hecho así. Lo sabes tú porque lo comentamos que le llamo desde Calatayud Voces de Sefarad. Pero estoy pensando cambiarlo a Judería Medieval de Calatayud y así todos los que haga tendrán ese mismo número, ese mismo nombre. bueno, ya saben, si no, buscarlo por el nombre de la localidad. Otro concepto para buscarlo es como judería medieval dentro de estas tres plataformas citadas, iVoox, Spotify y Apple Podcast, que servirán para los que tengan cualquier tipo de móvil o de ordenador, van a poder acceder a esta información. Y, y en inglés también, en Bueno, castellano y en inglés. Bueno, ya como la mayoría de nuestros oyentes nos están oyendo y tratando de entender en español, pues supuestamente la mayoría van a buscarlo en español. Porque también hay muchas cuestiones que en inglés igual es más fácil encontrar la información, pero para la gente resulta un poco Sí, más sí. distante, ¿no? La lengua. Pues desde aquí, muchas gracias. Volvemos a agradecerte, Javier, que nos hayas informado de este nuevo podcast, porque cada uno de ellos no es que recoge lo que se conoce, sino que también nos presenta de una manera nueva información que también en muchos casos es nueva. Todos estos detalles de los que nos hablas quizás existían para los grandes expertos, pero para ponerlo al alcance del gran público, yo creo que es algo muy provechoso y especialmente para los que son de la zona de Aragón, que descubrirán que están rodeados de fantasmas judíos, es decir, Sí. que detrás de las ruinas, como tú hablabas de la sinagoga de Híjar, ¿no? De que eso se había tapiado para disimular lo que había habido, pero en algún momento llega un arqueólogo o hacen una carretera o hacen una obra y de pronto ahí aparece un mundo que parecía que ya no existía, pero que está ahí esperando que alguien lo descubra. Y te agradecemos mucho que nos acerques a ese mundo. Muchas gracias a vosotros y ese es el objetivo, acercar el mundo científico a la gente. Y termino con una voz, con una frase.
Si recuperamos su voz, recuperamos nuestra propia historia. Muchas gracias, Javier, y hasta la próxima vez que volvamos a hablar de otra judería y otra publicación. Muchas gracias a todos, a Jorge y a todos a vosotros que son mis oyentes también, porque yo me siento parte de vuestro proyecto.